Hola amigos bibliófilos, y hoy toca el wrap-up de mayo. Como no podía ser de otra manera, el último día de junio a hacer el resumen de las lecturas de mayo. ¡Claro que sí! 3 libros que me leí en mayo que podría agrupar con el título de Mujeres, hombres y viceversa. ¿Por qué? Porque es gracioso y ya está. Que tiene sentido, pero sobre todo es simplemente gracioso. Y sin más, comencemos. El primer libro que leí fue El juego de las sombras de Tad Williams, del que ya hice una videoreseña. Se trata de la segunda parte de la saga Shadowmarch y, como es costumbre en el autor, nos muestra una multiplicidad de personajes repartidos por un mundo de fantasía mientras un misterio se desarrolla por detrás y todos sufren muchísimo. Pero si queréis saber un poco más, podéis echarle un vistazo a mi reseña. El segundo libro que leí fue Consecuencias naturales de Elia Barceló. Se trata de una novela corta de ciencia ficción. Se desarrolla en el futuro, cuando la humanidad, que en teoría ha alcanzado la igualdad entre sexos, y han contactado con una raza alienígena, los Shroll, no sé cómo se pronuncia. En un encuentro entre ambas especies, el teniente Andrade, un hombre de pelo en pecho y bigotón, decide que se va a acostar con una de las hembras de los Shroll porque su cinturón de seductor necesita otro agujero. Sin protección, claro, porque las consecuencias no las va a sufrir él. Y por supuesto, ocurre un embarazo. Él queda embarazado. Se trata de una crítica a los roles de género tradicionales y al machismo muy explícito, muy en tu cara. En cierta medida me ha dado la sensación de que es como una historia clásica de ciencia ficción de los 50, principios de los 60, pero escrita por una mujer 40 años más tarde. Así que es el mismo espíritu, pero cambiando los roles de los personajes. En una historia de esas clásicas tendríamos probablemente una mujer, o tal vez se hablara de las mujeres, pero serían personajes secundarios y tratados casi como mobiliario o animales de compañía. Pues aquí ese papel lo interpretarían los hombres. O eso parecería, porque si bien en un principio da la impresión de ser simplemente una historia con los roles de género invertidos, luego resulta que igual no tanto. Y eso me pareció un detalle interesante, porque la crítica podía haber sido más burda y no lo es. Aunque sí es cierto que Consecuencias naturales es una historia que se publicó por primera vez hace 25 años. Así que hay algunos detalles que hoy en día serían diferentes o ciertos aspectos se analizarían tal vez bajo un prisma diferente o más complejo. En primer lugar, centrarse tanto en que hay dos sexos, lo cual no es cierto ni siquiera a nivel biológico. Siento deciros que vuestro libro de biología de octavo de EGB está caduco. Entiendo que es algo que la autora debía hacer para explicar por qué los roles de género son absurdos y tienes que empezar por lo básico. Hombres y mujeres son iguales. Yo puedo hacer lo mismo que un hombre de mi misma constitución e inteligencia. Y un hombre viceversa. Una mujer puede ser ingeniero aeronáutico, un hombre puede cambiar pañales. Nada nos predestina para una u otra función, sobre todo en una sociedad tan compleja como la nuestra. Pero es eso. Habla de hombres y mujeres, no hay personas no binarias en la historia. Que conste que sí que hay una mención a las personas trans cuando habla de que ha habido personas que se han implantado un embrión maduro en una placenta artificial, pero que todas las veces fueron sujetos de prueba que se declaraban mujeres, tuvieran útero o no, y que ninguna persona que aún teniéndolo se identificara a sí misma como hombre se había presentado a los experimentos. Bueno, vale. Se publicó hace 25 años. Hasta me parece muy progresista teniendo en cuenta la época y lo poco que hemos avanzado en estos asuntos. Luego hay otro detallito que me molestó, aunque molestar no es la palabra realmente. Es una tontería, la verdad. Pero hay una especie de broma que me asombró porque a día de hoy es de lo más rancia. ¿Sabéis el típico gag, no sé, en las películas, de un hombre que se acuesta con una mujer, pero luego se revela que no, que era un hombre, aunque en realidad sí que era una mujer, porque se presupone que es una mujer trans, y a él y a otros hombres que también se han acostado con ella les dan arcadas? Esa, llamémosle, broma súper transfoba. Pues algo así hay aquí. Claro que no puedo decir que sea transfoba, porque no se supone que era una mujer en ningún momento, pero como mínimo es homófoba. No me ofendo, no me he ofendido en absoluto, pero es una broma muy rancia. Es, para empezar, viejísima. Se ha utilizado tanto que aunque hubiera tenido gracia en un primer momento, a día de hoy es como un gag que se alarga demasiado. Y creedme, si hay algo peor que un chiste malo, es un gag que no termina cuando debe y se alarga como el chicle. Mi canal es un mal gag que no acaba nunca. ¡Nunca!
Además, en el libro se agrava la cosa con una violación que al final no tiene mucho peso en la historia y que sirve en parte como base a la bromita de Marras. La verdad es que siento que soy yo y que me la estoy agarrando con papel de fumar, porque no he oído a nadie más criticar esto. Soy yo, que juzgo con demasiado rigor los chistes malos. Porque soy lo peor. Realmente me fastidia centrarme en detallitos estúpidos cuando me he leído mierda misógina en ciencia ficción sin parpadear, pero ya sabéis cómo es esto. Siempre criticas más la ficción que se supone que conecta ideológicamente o filosóficamente contigo. Lo típico de que eres de izquierdas y criticas más al político de tu cuerda, que no es todo lo puro que quisieras, que al nazi que está enfrente tuyo con intención de matarte. Y por eso, niños y niñas, no podemos tener cosas bonitas. Pero vamos, que Consecuencias Naturales es una novela corta, con una historia sencilla, con mucho sabor clásico, que hace una crítica a nuestra sociedad que desgraciadamente 25 años después sigue estando vigente. Y Estados Unidos no tendría que haber pasado a los cuartos de final del Mundial de Fútbol Femenino porque eso no era un penalti, ni de broma. Se tenía que decir y se dijo. Y el último libro que leí fue Celanir o Celanire, Cuello Cortado, de Maryse Condé. Maryse Condé fue Premio Nobel Alternativo de Literatura en 2018. Ya sabéis, ese premio que se dio cuando el tradicional Premio Nobel de la categoría no se otorgó porque hubo unos problemillas de corrupción y abuso sexual en la Academia Sueca. Este año han dicho que darán 2. No hay narices, académicos suecos, de dárselo a 2 mujeres, o a Haruki 2 veces. No hay narices. Este libro está publicado por la editorial Ménades, de reciente creación, y yo lo tengo porque la editorial salió en Berkami y como les faltaba tan poco para llegar al objetivo, pues aporté dinero. Es una norma en nuestra casa apoyar a las pequeñas editoriales con una oferta editorial interesante. Total, que la opción que escogí podías elegir qué libro querías en físico y yo elegí este. También había una recopilación de cuentos de Willa Cather, que le gusta mucho a mi padre, como ya sabéis, pero los cuentos no son lo suyo y pensé, seguro que no le interesa, y no le dije nada. Y como un mes más tarde, mi padre leyó sobre esta editorial y que pretendían publicar a Willa Cather y dijo, tendré que comprarlo. Casi lo mato. Pero en fin, Celanir, Cuello Cortado, es que de verdad no sé cómo se pronuncia, cuenta la historia de Celanir, una mujer mulata a principios del siglo XX que viene de Francia y se instala en Costa de Marfil, y una vez allí, comienzan a ocurrir cosas. Y muchas de ellas no tienen explicación. O tal vez sí, tal vez todo sea culpa de Celanir, porque al final de lo que habla esta novela es de una venganza. De hecho, de la venganza, porque el espíritu de la venganza parece haber tomado forma antropomórfica. Es un libro que me ha gustado, pero me cuesta explicar el porqué. Es como muy colorida y muy descriptiva, llena de naturaleza, de plantas y frutas y comida, y podría parecer recargada, pero me pareció muy fresca. Es exótica, pero no en el sentido de mira cómo te hablo de otros lugares y culturas, sino que literalmente te transporta allí y te hace comprender ese mundo. No las explica como cosas exóticas, pueden parecértelo a ti, niña blanca del siglo XXI, pero para Maryse Condé son próximas, casi normales. Digo lo de casi porque hay espíritus y seres sobrenaturales en esta historia. Y eso, unido a que dentro de la trama principal se entrelazan otras historias pequeñas hasta crear un rico tapiz, me recordaba al realismo mágico. Pensaba que me estaba columpiando, y tal vez lo esté, pero luego me sentí reivindicada cuando la trama se traslada a Perú y menciona que cierto lugar pasó a llamarse la Casa de los Espíritus. No sé, igual todo esto solo está en mi cabeza. Me gustó también mucho cómo juega con la ambigüedad. Puede que Celanir sea malvada y culpable de todo lo malo, o puede que solo sean habladurías, que solo sean los hombres queriendo dar una explicación a una mujer con autonomía sexual, porque el simple hecho de ser dueña de su cuerpo y su sexualidad ya la convierten en alguien malvado a sus ojos. Es una bruja. Tiene que serlo. Pero igual que con el colonialismo que el autor analiza, no todo es tan simple. La colonización fue un proceso complejo. Sí, el hombre blanco conquistó África en este caso y robó sus recursos y explotó a su población, pero las mujeres africanas en muchos lugares estaban también explotadas y dominadas por el hombre africano, y a veces la cultura europea podía ser beneficiosa para ellas. Pero otras muchas veces no, porque seguían siendo mujeres negras y fueron extraordinariamente sexualizadas por los hombres europeos. Y sin embargo, podían utilizar su propia sexualidad para intentar sacar algo de esos hombres europeos. Esa ambigüedad se ve reflejada en la trama y me gusta. De la misma manera, Maryse Condé habla de la colonización y de los distintos aspectos de la misma y de la población afrodescendiente según dónde estuviera. La novela comienza en Costa de Marfil, en África, donde la población negra es mayoritaria, es su hogar,
Luego pasa a Guadalupe, donde la población negra era mayoritaria dentro de los distintos pueblos colonizados que los europeos pudieron llevar allá. Y termina en Perú, donde la población negra era minoritaria y tenía problemas, por ejemplo, con los provenientes de China e incluso tenían ciertas ventajas sobre ellos trabajando con el hombre blanco. Me gusta también que hable de homosexualidad y de cómo se veía en la época, porque estamos hablando de colonias francesas en su mayor parte y socialmente no estaba bien visto, podía ser marginado por ello, pero no estaba penalmente castigado como en Gran Bretaña. En realidad habla de derechos queer en general, porque también hay lesbianas en esta novela, y es interesante ver la diferente percepción de la sociedad de la época de las relaciones según fueran entre mujeres o entre hombres. ¿La pega que le pongo a esta novela? Soy una lectora de personajes y esta historia no tiene tanto de eso. Hay una trama, pero tampoco es tan cohesiva, o sí lo es, pero no en un modo que me interesa tanto, donde nunca sabes lo que piensa Selanir es un enigma todo el rato, y donde los personajes van y vienen y casi son peones, juguetes del destino. Y por eso me costaría recomendarla. Hay aspectos que me han gustado mucho, pero son eso, aspectos, mientras que la trama en sí misma y los personajes me han dejado un poco fría. Que tal vez fuera la intención, porque de nuevo, de lo que va esta historia es de una venganza. De la venganza de todas las personas indefensas frente a los poderosos. A todo cerdo le llega su San Martín. Y eso es todo. Justo a punto de terminar el mes, pero aún no. Aquí, gestionando el tiempo hasta el último minuto, como siempre. Espero que el vídeo os haya gustado, o al menos os haya ayudado, por si teníais curiosidad con alguna de las lecturas. Y sin más, me despido. Gracias, como siempre, por estar ahí, escuchándome. Hasta la próxima vez. Adiós.